Y usted se preguntará, pastor, ¿acaso este no fue el texto que estudiamos la semana pasada? ¿Lo vamos a repetir hoy otra vez? Sí, pero con un énfasis diferente. Ya lo van a ver, hermanos. El título del sermón anterior fue Cuídate de las falsas enseñanzas. El sermón de hoy tiene un título diferente y es Contrastando la verdad con el error. Contrastando la verdad con el error. Si bien la sección que vamos a analizar hoy, 2 de Timoteo capítulo 2, inicia en el versículo 14 y se extiende hasta el versículo 19, nosotros nos vamos a concentrar en lo que dice el versículo 17 y 18. Acompáñenme por favor, hermanos, en sus Biblias a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. ¿Estamos allí todos? Amén. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Y su palabra, aquí se refiere a la palabra de los falsos maestros, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo, ¿qué decían? Ya se efectuó, que la resurrección ya se efectuó, y la consecuencia es que trastornaron la fe de algunos. Hermanos, si ustedes hacen una lectura consciente y detenida del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento, ustedes notarán, mis hermanos, que constantemente la palabra de Dios exhorta a la iglesia de Cristo a tener una conducta muy militante, a estar alerta en relación a los falsos maestros. Es como si constantemente las escrituras nos recordaran que debemos defendernos frente a las falsas enseñanzas y que debemos contraatacar en relación a las enseñanzas nocivas de los falsos maestros. Y ustedes pueden decir, ¿y esa afirmación es cierta? Desde luego, mis hermanos, porque básicamente podemos soportar lo que se acaba de decir con las múltiples referencias que las Sagradas Escrituras hacen en relación a cuidarnos de las falsas enseñanzas. Noten, este es un tema muy repetitivo en las Sagradas Escrituras. Piensen, por ejemplo, en los escritos del apóstol Pablo y más específicamente piensen en las epístolas pastorales, es decir, en 1 y 2 de Timoteo y en la carta escrita a Tito. ¿Hace Pablo advertencias contra los falsos maestros en estos textos? Desde luego, por ejemplo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4 y en el capítulo 6, hace referencias explícitas a que Timoteo se guarde de los falsos maestros y que cuida a la iglesia de la enseñanza de los falsos maestros. Lo mismo ocurre aquí en 2 de Timoteo. En el capítulo 1 ya había hecho una advertencia, en el capítulo 2 hará una advertencia que es la que estamos leyendo ahora, y en el capítulo 4 hará advertencias sobre el peligro que suponen los falsos maestros para la iglesia de Cristo. Ahora escúchenme bien. Las constantes advertencias que las escrituras hacen en relación a los falsos maestros, mis hermanos, son muy dicientes o deben ser muy dicientes para nosotros. El hecho de que se repita una y otra vez este asunto evidencia, mis hermanos, que los falsos maestros están a la orden del día. Es más, si ustedes lo notan o lo piensan de esta forma, Pablo en la primera epístola a Timoteo advierte a Timoteo sobre los falsos maestros. Luego, de hecho, con nombre propio se refiere a Himeneo y Alejandro. Pero luego en su segunda epístola vuelve y advierte sobre los falsos maestros y nuevamente con nombre propio lo hace. Himeneo, pero esta vez cita a otro, un tercero, Fileto. El punto es este: el hecho de que aparezcan exhortaciones a cuidarnos de los falsos maestros en las dos epístolas y en diferentes tiempos significa, mis hermanos, que los falsos maestros son no solamente persistentes en su falsa enseñanza, sino que son de entereza para persistir en el error a través del tiempo. Y como eso es cierto, entonces la iglesia debe tener una conducta vigilante en relación a las falsas enseñanzas, sobre todo a aquellas enseñanzas que parecen muy novedosas, que parecen muy innovadoras y que parecen muy atractivas, pero que cuando se estudian a profundidad, en algún pequeño punto atentan directamente contra una verdad fundamental del Evangelio. A eso es lo que Pablo está diciendo: cuídense de estas falsas enseñanzas. Ahora bien,
Recordemos que la última vez que estuvimos estudiando segunda de Timoteo, leímos los versículos del capítulo 2, los versículos 14 al 19, en donde esencialmente Pablo insta a Timoteo y a la iglesia de Cristo, pero en particular a aquellos que ejercen liderazgo dentro de la iglesia de Cristo, a que se cuiden de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y Pablo incluso compara las enseñanzas de los falsos maestros con una infección tan peligrosa como lo es la gangrena, dándonos a entender, mis hermanos, que una forma de falsa enseñanza es como un tumor maligno que empieza a deteriorar el cuerpo de quien lo posee, y que si no es retirado con diligencia y que si no se quita con prontitud, bueno, este tumor maligno terminará por podrir los tejidos sanos del cuerpo. Y uno podría decir que esa es la instrucción general del versículo 14 hasta el versículo 19. Cuídense de aquellos que corrompen la iglesia. Pero ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y por qué vamos otra vez a analizar ese texto? Hermanos, como este tema es tan repetitivo en las Escrituras, vale la pena que hoy hagamos un zoom en las Sagradas Escrituras y podamos ir un poco más allá. Advierto que este va a ser un sermón que en algunos sentidos va a tener un carácter muy doctrinal, no que los otros sermones no sean doctrinales, pero aquí vamos a tocar conceptos muy teológicos. Hablaremos en un aspecto sobre el siglo venidero, sobre la resurrección de los muertos, sobre temas un poco más escatológicos, pero yo les pido, por favor, no se compliquen con esto, presten mucha atención a los conceptos y seguramente lo vamos a entender. Lo que vamos a hacer hoy, mis hermanos, entonces en este sermón, es considerar cuál fue el error que propagaban Himeneo y Fileto al interior de la iglesia de Éfeso, y por qué el error de ellos, que aunque en principio no parece ser tan peligroso, realmente era muy pero que muy peligroso. Luego veremos las implicaciones del error de estos hombres, y tan pronto entendamos las implicaciones, vamos a hacer un contraste entre lo que dice la Biblia y entre lo que estaban diciendo estos hombres, para que al final de este sermón, quiera el Señor así ocurra, todos nosotros terminemos con una profunda convicción en el corazón por abrazar con más firmeza la verdad de la palabra de Dios y rechazar todo aquello que sea contrario a ella. Vamos entonces, este es el primer punto del sermón. ¿Cuál fue el error de estos falsos maestros? El error doctrinal de Himeneo y de Fileto. Leamos el versículo 17 y 18. Dice: y su palabra, la de los falsos maestros, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué dice allí que pasó con ellos? Se desviaron de la verdad. Este es un punto importante. Ellos se habían desviado de la verdad. Ya veremos en qué sentido lo hicieron. Luego dice que la consecuencia de desviarse de la verdad es que ellos ahora dicen que la resurrección ya se efectuó. Dejémoslo hasta ahí. En esta porción de las Escrituras, Pablo menciona a dos cabecillas de los falsos maestros, Himeneo y Fileto. Y como lo mencioné en el sermón anterior, este Himeneo ciertamente es el mismo del que habló en la primera epístola. Pero en la primera epístola habló de Himeneo y Alejandro. ¿Qué pasó con Alejandro? No lo sabemos. ¿Murió probablemente? ¿O se arrepintió? Bueno, eso no lo vamos a saber ahora. Pero lo que sí sabemos es que ahora alguien está ocupando la posición de Alejandro, y este alguien se llama Fileto. Se podría decir que estos dos hombres, ya que se les menciona con nombre propio, son los cabecillas de los falsos maestros. Pero probablemente el cabecilla de cabecillas era Himeneo, porque se le menciona primero y además porque se le menciona en las dos epístolas. Y de estos hombres Pablo dice algo interesante, o más bien algo lamentable. Dice que ellos se desviaron de la verdad. Algunas traducciones textuales dice que ellos estaban extraviados de lo que era cierto. No solo que se habían desviado, sino que estaban perdidos para encontrar la verdad. Ahora, ¿de qué verdad se habían extraviado ellos? Si uno considera lo que Pablo dice aquí a la luz de su contexto y va a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, capítulo 6 versículo 21, la deducción natural o la conclusión natural a la que debemos llevar es que ellos se habían extraviado, escuchen,
de la verdad en términos de la salvación. Ellos se habían extraviado de aquella verdad que proclaman las Sagradas Escrituras, de que somos salvos por la gracia por medio de la fe. De este detalle se habían desviado ellos, de la médula espinal del Evangelio. Habían abandonado la confianza en Cristo como el único medio para salvación. Así que lo primero que quiero resaltar, mis hermanos, en este punto es algo interesantísimo. Y es que noten esto, hermanos. El error doctrinal de estos dos hombres no era cualquier error. Ellos no estaban sosteniendo un error periférico al interior de la iglesia, que bueno, fuera una pequeña diferencia de opinión y que más bien esa pequeña diferencia de opinión lo que exigiera que la iglesia fuera más tolerante y que no fuera tan canzones, hilando tan delgado. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está demostrando que el error que estos hombres se habían esforzado por promover al interior de la iglesia de Éfeso no era un simple error, sino que era un error capital, era un gran error. ¿Por qué? Porque el error de ellos, y esto lo vamos a ver a profundidad en un momento, atentaba contra las verdades centrales del Evangelio. Atentaba contra el corazón mismo del Evangelio y por tanto el error de ellos no era cualquier error. Ahora bien, ya sabemos que se habían desviado de una verdad central del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo se evidenció que se habían desviado? ¿Cuál era la herejía que estos hombres promovían? Sabemos que eran herejes porque en la primera epístola Pablo pide que los entreguen a Satanás. ¿Recuerdan? A Himeneo y Alejandro. Ok, que los expulsen de la iglesia. Ahora, ¿cuál era la herejía que estos hombres estaban promoviendo al interior de la iglesia? Dice el versículo 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Esa era la herejía. Vamos a entender esto bien, mis hermanos. Noten esto. Pablo no nos dice directamente qué significa la resurrección en este texto. O sea, no nos dice, mira, la resurrección espiritual, la resurrección corporal, no nos lo indica directamente. Sin embargo, y gloria a Dios por ello, a la luz de su contexto no podemos intuir, sino que podemos asegurar de qué tipo de resurrección Pablo estaba hablando en este texto en relación a la herejía de estos hombres. Para cuando Pablo escribe estas palabras, la resurrección de Cristo ya se había efectuado. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? ¿Pero la resurrección corporal de los muertos ya se había efectuado? No. O sea que entender estos dos puntos ya nos da luz de qué era lo que Himeneo y Fileto tenían en su mente al decir la resurrección ya se efectuó. No podían estar hablando de la de Cristo porque la de Cristo estaba vinculada a la de los muertos, y tampoco podían hablar la de los muertos porque esa todavía no había ocurrido. Así que, ¿qué tipo de resurrección tenían en mente ellos? Pues la única respuesta a esa pregunta es esta. Estos apóstatas, y escúchame, esto es importante para entender todo lo que viene del sermón. Estos apóstatas promovían una doctrina de la resurrección que solo ocurría en términos espirituales. Una doctrina de la resurrección de carácter únicamente espiritual, enseñando que la resurrección era un aspecto espiritual que ocurría en mi interior en virtud de mi unión con Cristo. Yo estaba muerto espiritualmente y ahora que me he unido a Cristo, estoy vivo espiritualmente. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11, toda esa sección, Pablo se preocupa por explicar esto. O sea, eso es cierto. Nosotros sí resucitamos espiritualmente cuando nos unimos a Cristo. Noten, eso es verdad. Ahora la pregunta es, si eso es cierto, ¿cuál era el error de ellos? Si lo que están diciendo es verdad, ¿por qué Pablo se refiere a ellos como unos herejes y compara sus enseñanzas con un tumor maligno que descompone la carne? Bueno, hermanos, el error es este. Al afirmar que la única resurrección posible era una resurrección espiritual, porque ellos dijeron, esta ya ocurrió, nosotros ya nacimos de nuevo, ya pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Bueno, al afirmar esto, naturalmente estaban rechazando o negando una doctrina que es explícita en las Escrituras, y es que un día todos los cuerpos de todos los hombres resucitarán. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema de eso? Ya vamos a ver el gran problema que hay con eso. Pero voy a dar un poco más de contexto.
La razón por la que Himeneo y Fileto estaban negando la resurrección corporal y exaltando la resurrección espiritual probablemente se deba a que estos hombres estaban muy influenciados por una base griega, filosófica, pagana, que para entendimiento más práctico de nosotros se trataba de un gnosticismo incipiente. Fue como la base del gnosticismo que tenemos hoy en día. ¿Qué se promovía dentro del gnosticismo? Que el cuerpo y la materia en general era intrínsecamente malo. Luego lo espiritual era intrínsecamente bueno e incorruptible. Si lo espiritual había resucitado, pues era bueno intrínsecamente y así sería por siempre y para siempre, de acuerdo a lo que se considera dentro del gnosticismo. Como se considera que lo material, incluyendo el cuerpo físico, la carne y los huesos, es malo, pues para un gnóstico como Himeneo y como Fileto, considerar que los cuerpos iban a resucitar era algo inconcebible. Los horrorizaba la idea de pensar en algo así. De hecho, dentro del gnosticismo sí se cree en la inmortalidad de los seres, pero no en la forma en la que nosotros bíblicamente la entendemos, como una inmortalidad en virtud de nuestra resurrección corporal, sino que el gnosticismo dice que la inmortalidad ocurre por medio de la descendencia ordinaria, es decir, cuando yo tengo un hijo. Como que una parte de mí se queda en mi hijo. Luego cuando mi hijo tenga un hijo, una parte de mí estará en mi nieto. Y así sucesivamente explica el gnosticismo que hay un proceso de inmortalidad. Todo esto para negar a toda costa la posibilidad de que el cuerpo resucite al final. ¿Por qué? Porque la materia dentro del gnosticismo es algo intrínsecamente malo. Pero escúcheme esto, hermanos. La doctrina de la resurrección corporal no es una suposición que se encuentra en las Sagradas Escrituras, es una doctrina explícita. Y es tan explícita que la Biblia misma, al hablar de esta doctrina, la presenta como una doctrina de altísimo valor, que sin la presencia de esta doctrina, el Evangelio mismo se caería. Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero voy a poner algunos ejemplos de cómo la Biblia habla explícitamente de esta doctrina, para que veamos por qué Himeneo y Fileto estaban cometiendo un gravísimo error, al contradecir la palabra del Señor. Leamos, hermanos, los de Biblia rápida, acompañen. Si usted no es de Biblia rápida, escuche la lectura. Leamos lo que dice Juan capítulo 5, versículo 28. Aquí habla el Señor Jesús. Juan 5, 28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, en los sepulcros, ¿cómo se está? Muerto, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Luego dice: y los que hicieron y los que hicieron lo bueno, saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. Noten esto. Resucitarán creyentes y no creyentes. Ahora una pregunta: ¿cuándo ocurrirá esto? Miren que el versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo es esa hora? Cuando los que están muertos oirán a Cristo. En la segunda venida, mi hermano. Exactamente. ¿Y qué tendrá lugar en la segunda venida? El juicio, y después del juicio el estado eterno, que es lo que la Biblia define como el siglo venidero. Ahora, para juzgar, ¿a quién Cristo va a juzgar? ¿El alma de los hombres? La totalidad del ser de los hombres. Ahora noten esto: los cuerpos resucitados hacen parte del juicio, están vinculados al juicio y por tanto a la vida eterna. ¿Ven lo importante de esta doctrina? Empiezan a entender por qué el error de estos hombres era un error garrafal y capital. Mira ahora lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20. Dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ¿qué? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperándolo, su segunda venida. Versículo 21. El cual en su segunda venida, ¿qué hará?
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Lo ven? ¿Es o no una? Y estoy solamente citando dos ejemplos, hermanos. De esto hay mucho que hablar. ¿Es una doctrina explícita la doctrina de la resurrección de los muertos en la Escritura? Desde luego que sí. Ahora veamos, esto nos lleva al segundo punto. Ahora el segundo punto es entender la doctrina correctamente. Ya entendimos el error de estos hombres. ¿El error cuál era? Que negaban la resurrección corporal, ¿cierto? ¿Todos vamos ahí? Ok. Ahora entendamos qué es la resurrección corporal a la luz de las Sagradas Escrituras. Y aquí sí quiero pedirle a todos, los de Biblia rápida y los de no. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, mis hermanos. Este es el segundo punto para quienes toman nota. Entendiendo la doctrina de la resurrección corporal. 1 Corintios 15. Y posiciónense en el versículo 3. ¿Estamos allí, mis hermanos amados? Amén. Lo que voy a hacer a continuación, mis hermanos, en este punto del sermón, antes de leerlo, es hacer uso de una herramienta hermenéutica que en teología conocemos como la analogía escritura. Para no hacer complicado el cuento, la analogía escritura es que yo trato de entender un texto a la luz de otro texto que explica con mayor claridad, como diría Calvino, que da más luz al texto que está más oscuro. Aunque nuestro texto no es, digamos, oscuro del todo, no nos da muchos detalles sobre la resurrección corporal. Bueno, vamos a leer un texto que habla de todos los detalles de la resurrección corporal y que nos va a ayudar a entender mejor esta doctrina. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Vamos a leer bastantes pasajes, síganme en la lectura. Versículo 3. Pablo dice a los corintios, hablando de lo que él enseña, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué? Murió, noten, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero luego dice, ¿y qué? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya tenemos el primer escenario. Pablo dice, mira, lo que yo les enseño es la historia de aquel Salvador que murió, que sepultaron y que resucitó. Ahí todos vamos bien, ¿cierto? Ahora lean el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, es decir, nosotros predicamos esto, Pablo dice, ahora pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, Pablo dice, sería una locura predicar el evangelio sin creer que hay resurrección de los muertos. Versículo 13. Miren esto, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto es clave. Pablo dice, si no hay resurrección corporal, eso significa que Cristo no resucitó. Esto es importantísimo. Pablo acaba de vincular tu resurrección y la mía y la de todos los demás a la resurrección de Cristo. Son eventos vinculantes y necesarios el uno para el otro. Versículo 14. Porque si Cristo no resucitó, miren la consecuencia, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Lo ven? ¿Cómo es de vinculante? Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Se acaba el evangelio. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Pero luego la resurrección de Cristo era real y posible, ya que nosotros resucitaremos. Es un evento vinculante el uno del otro. Ahora vayamos al versículo 20. Pablo acaba de poner la hipótesis sobre la mesa. Ahora dará la respuesta. Esto es hermoso. Mas ahora, ¿qué dice Pablo? Amén. Cristo ha resucitado de los muertos. Como para que nadie le quede duda. Ahora, si eso es cierto, pues también tiene que ser cierto que los muertos resucitarán. ¿Lo ven? Dice, primicias de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Y qué dice el versículo 24? ¿Cómo inicia? Después de que Cristo venga y resucite, ¿qué va a ocurrir? Luego,
el fin. Esta parte es importantísima. Cristo resucita, Cristo viene por segunda vez, Cristo resucita a los muertos para juzgarlos, y los que son de Él, dice, serán vivificados en términos de salvación. No quiere decir que aquí es una referencia explícita a los creyentes, no quiere decir que los no creyentes no resucitarán, solo que ellos para su condenación. Pero luego de eso, en su venida, en la segunda venida, ¿qué ocurrirá? Versículo 24, luego el fin. Cuando entregue, y esa parte es importante, cuando Cristo entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y alguien podría decir, pastor, ¿eso quiere decir que Cristo no va a reinar después? No, eso quiere decir que el reino de Cristo tiene fases o etapas. Y esta etapa se conoce como la etapa de la conquista del reino. Y luego cuando el versículo 24 dice, y luego cuando llegue el fin, iniciará la era del reino consumado de Cristo. ¿Lo entienden? Tengan ese concepto claro. Versículo 26. Y el postrer enemigo será destruido. ¿Quién es el postrer enemigo? La muerte. La muerte. La muerte. Noten esto. Pablo acaba de decir, esto es interesantísimo, el reino de conquista de Cristo será culminado y pasará a la siguiente etapa, que es el reino consumado, cuando el último enemigo sea vencido. ¿Y cuál es ese enemigo? ¿Cómo se vence a la muerte? Con la resurrección. Hermanos, lo que Pablo dice en este pasaje es supremamente importante para nuestro entendimiento doctrinal. Démosle un poco de contexto a esto. Cuando Pablo escribe 1 Corintios 15, Pablo lo hace como una respuesta a un problema muy serio que se estaba presentando al interior de la iglesia, y es que algunos dentro de la iglesia, como fue el caso en 2 de Timoteo, estaban negando la resurrección de los cuerpos. Negar la resurrección corporal, como ya empieza a quedar claro, es negar el evangelio mismo, y por eso Pablo se dispone a hacer durante todo un capítulo extenso, entre otras cosas, una defensa de esta doctrina. Notemos que en los versículos 20 en adelante, el apóstol Pablo argumenta que la resurrección de Cristo requiere la resurrección de su pueblo en conjunto, y muestra entonces que la resurrección de Cristo no fue más que una primicia de lo que ocurriría en su segunda venida, que sería la resurrección de la raza humana en su totalidad, pero en particular de su iglesia en términos de redención. Sin duda, mis hermanos, podemos decir que en este texto el apóstol Pablo quiere subrayar la necesidad absoluta de la resurrección de los creyentes para la consumación del reino de Dios, pues la venida de este reino, mis hermanos, en su consumación exige la resurrección de los creyentes. Por tanto, la resurrección corporal de los creyentes es un resultado inseparable del avance del reino de Cristo. De allí que Pablo en el versículo 25 nos hable del fin de la era de esta conquista del reino, y en el versículo 26 nos informe que esta era de conquista terminará cuando el último enemigo sea vencido, la muerte. En esencia, mis hermanos, lo que suponen estos versículos es lo siguiente: que la muerte será destruida mediante la resurrección de los creyentes, y que esto tendrá lugar ¿cuándo? En la segunda venida, donde Cristo juzgará a vivos y muertos, y entonces el postrer enemigo será vencido a través de la resurrección de los muertos, y posterior a esto, entonces seremos incorporados a lo que definimos en teología como el estado eterno, lo que viene después del juicio. Ahora bien, esa es la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿La entendieron, hermanos? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el contraste en comparación con los falsos maestros Himeneo y Fileto? Bueno, estos dos apóstatas rechazaban categóricamente lo que acabamos de afirmar, pero en contraste al rechazo de ellos,
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 15, nos enseña, mis hermanos, que la resurrección de los muertos es un asunto vinculante al progreso del reino de Cristo. Cuando los muertos resuciten y seamos entrados al estado eterno, al siglo venidero, ¿qué ocurrirá? Pasaremos de una etapa del reino a otra etapa del reino de Cristo. Cuando los muertos sean resucitados, Pablo dice que el último enemigo de la conquista de este reino será vencido. Así que el punto, mis hermanos, es este: negar una doctrina tan importante como la resurrección de los muertos significa negar categóricamente el evangelio mismo. Con todo este contexto en nuestra mente que he tratado de dar, mis hermanos, yo pienso que ahora sí, más facilito vamos a poder entender lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, en el versículo 14, cuando dijo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, no han creído, no han sido salvados. ¿Por qué? Porque su Salvador realmente era un fraude, es lo que está diciendo Pablo. Cristo sería un fraude si la resurrección corporal no fuera una realidad. Así que en síntesis, mis hermanos, para resumir todo esto, a la luz de 1 Corintios 15, nosotros podemos afirmar que el error que cometían los falsos maestros al interior de la iglesia de Éfeso no se trataba de una diferencia de opinión o de un asunto de menor importancia que le exigiera a Timoteo y a los líderes de la iglesia ser más tolerantes. Ay, no, pues no seamos tan cansones, ¿sí? A nosotros lo que nos hace falta es amor. A lo que a nosotros nos hace falta es ser más tolerantes, ¿sí? Porque al final no todos tenemos que pensar igual. Frente a ese pensamiento, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde: no, absolutamente no. No se debe ser tolerante contra aquellos errores doctrinales promovidos por los falsos maestros que están socavando las verdades fundamentales del Evangelio y que en consecuencia siguen dejando a los hombres que escuchan estas falsedades muertos en sus delitos y pecados, haciéndoles creer el engaño terrible de que están unidos a Cristo cuando en realidad siguen en enemistad contra Él. Están rebelados contra el Rey del Reino y creen que son sus amigos por cuenta de los engaños de los falsos maestros. Eso nos lleva al tercer punto de nuestro sermón: las consecuencias del error doctrinal o las implicaciones. Leamos el versículo 18, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 18, parte B. Leámoslo todo. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Parte B. ¿Y qué dice allí? Y trastornan la fe de algunos. Esas son las consecuencias. Una falsa enseñanza trastornará la fe de algunos. Calvino, comentando este texto, escribió lo siguiente: Pablo especifica el error de estos hombres, que consistía en esto: ellos divulgaban que la resurrección ya se había efectuado, y al hacer esto, ellos indudablemente inventaron cierta clase de resurrección alegórica, la cual también han inventado en esta época algunos hombres repulsivos. Mediante esta artimaña, dice Calvino, mediante esta artimaña de Satanás, se echa por tierra, escuchen esto, ese artículo fundamental de nuestra fe tocante a la resurrección de los muertos. Y a mí me gusta mucho como Calvino dice, para hablar de la resurrección, Calvino dice que este es un artículo fundamental de nuestra fe. Y eso es cierto por varias razones, mis hermanos. Lo voy a explicar. Para este punto, yo pienso que ya la gran mayoría tiene claro que si se niega la resurrección corporal de los muertos, se está atentando esencialmente contra el corazón del Evangelio. ¿Ahí estamos todos claros? Ahora,
negar que haya una resurrección corporal de los muertos es al mismo tiempo, lo voy a decir así explícitamente porque esto no ha quedado claro, si yo niego la resurrección corporal de los muertos, también tengo que negar la resurrección corporal de Cristo. Y negar la resurrección corporal de Cristo, mis hermanos, es quedarnos sin esperanza de salvación, pues es en la victoria de Cristo sobre la muerte que tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Ciertamente, nosotros aceptamos el concepto de resurrección espiritual, desde luego, porque la Biblia lo afirma. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, le dice, y Él, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Os dio qué? Vida. ¿Y cómo estábamos? Muertos. ¿Eso qué es? Una resurrección. ¿Pero de qué tipo? Espiritual. Bueno, nosotros creemos esa forma de resurrección espiritual, mis hermanos, que fuimos llamados a novedad de vida espiritual para vivir santamente delante del Señor, de ese estado de muerte espiritual en el que todo lo que gobernaba en nosotros era el pecado. Pero ciertamente creer esta verdad no significa que bajo ninguna circunstancia debamos rechazar la verdad de la resurrección corporal de los muertos, que como han visto en esta mañana, las Escrituras enseñan de forma explícita. Hermanos, una terrible característica que define a los falsos maestros es que sus enseñanzas tienden a ser contagiosas, pues Pablo afirma que el error de ellos terminó por hacer ¿qué? Trastornar la fe de algunos. La palabra griega, y esto es un punto importante, la palabra griega que Pablo utiliza aquí para traducir trastornar es la palabra anatrepo. Esta palabra que nosotros hoy entendemos como un trastorno, como una alteración, realmente en el griego conlleva la idea de algo que se ha derrocado, que se ha derrumbado o que se ha destruido. Pregunto, ¿la fe de un cristiano puede ser destruida? ¿Puede ser derrocada la fe de un cristiano? ¿Exterminada la fe de un cristiano? Desde luego que no, mis hermanos. Lo que significa esto es que aquellos que se desviaron, que se trastornaron a la luz de las falsas enseñanzas de Himeneo y de Fileto y de Alejandro, realmente no eran verdaderos creyentes. Pues una fe verdadera no se derriba ni se destruye. Es posible que estos que se desviaron se tratara de aquellas personas que en algún sentido se sentían atraídos por el mensaje de salvación que se promulga desde el cristianismo. Posiblemente se trató de aquellas personas que han caminado durante largos años por las sendas de la curiosidad religiosa y unos meses están aquí, otros meses son mormones, otros meses tantos son testigos de Jehová, otros son adventistas, otros son judaizantes, otros son cristianos ortodoxos, otros son católicos, etcétera, etcétera. Pero que como nunca generan una conducta de arrepentimiento y fe genuina delante del Señor, se convierten en presas fáciles de los falsos maestros y de sus artimañas del error, y por tanto siguen perdidos y no encontrarán luz verdadera hasta que se aferren a la verdad de la palabra del Señor y entiendan que solo en Cristo hay forma de salvación. Voy a finalizar este sermón, hermanos, haciendo un par de comentarios muy breves a modo de aplicación. Este sermón, como lo advertí al inicio, puede tener un carácter muy doctrinal. Probablemente algunos así lo han sentido, muchos conceptos. Analogía a escritura, estado eterno, conquista del reino, segunda venida, parusia. Bueno, estos conceptos, hermanos, son maravillosos, pero no quiero que se pierdan en los conceptos. Quiero que entendamos cómo esto que se ha estudiado en esta mañana tiene importancia en nuestra vida. Quiero que consideremos lo siguiente. Nosotros hemos visto que estos falsos maestros no rechazaban toda la verdad.
ellos afirmaban parte de la misma. Ellos creían que había una resurrección. ¿Cuál? La espiritual. Pero al mismo tiempo que aceptaban una verdad bíblica, al mismo tiempo estaban rechazando otra parte de la verdad que tenía que ver con la resurrección de los muertos. El punto al que quiero llevarlos en esta aplicación es el siguiente, mis hermanos. Una aceptación a medias de la verdad del Evangelio es una decisión torpe y peligrosa. Y lo sabemos por este texto. Estos hombres fueron declarados como herejes. Ellos aceptaban la resurrección espiritual. Afirmaban que esta resurrección era real en virtud de su unión con Cristo, y por eso ellos decían: la resurrección ya ocurrió. Pero noten que en este mismo texto Pablo dice que ellos se habían desviado de la verdad. ¿Lo entienden? Ellos en realidad no eran creyentes, pero creían que creían. Estaban engañados, o por lo menos querían hacerle creer a todos que ellos eran creyentes. Pero en realidad la resurrección corporal, la resurrección espiritual que ellos decían que ya había ocurrido, en ellos por lo menos no había ocurrido, porque ellos se habían desviado de la verdad. Ellos no eran cristianos, ellos no habían confiado en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, si ellos no habían confiado en Cristo y su resurrección espiritual no había ocurrido, y rechazaban la idea de la resurrección corporal, pregunto yo, ¿habrían tenido estos hombres razones reales para preocuparse de sus pecados si ellos consideraban que lo material era intrínsecamente malo y lo espiritual era intrínsecamente bueno, y que eso no iba a cambiar? Si una persona dice: mira, yo ya soy salvo, esos son los de Creciendo en Gracia hoy en día. Mira, yo ya soy salvo y yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera y puedo tener formas externas de pecado, no importa, porque finalmente lo material es malo y todo lo que va a ser redimido es mi alma. Y pues como el alma ya fue redimida y es intrínsecamente buena, no importa cuánto pecado yo cometa con mi cuerpo, al fin y al cabo el alma no se va a contaminar. Pero pregunto, ¿el Señor juzgará al hombre por partes? El Señor juzgará al hombre en la totalidad de su ser, su parte material y su parte inmaterial. Por eso nuestra conducta debe ser santa. Pregunto nuevamente, ¿Himeneo y Fileto tendrían razones de peso para procurarse vivir una vida santa? Desde luego que no. El peligro, mis hermanos, práctico de rechazar la resurrección corporal es que ahora cualquier hombre que rechace la resurrección corporal y se enfoque a creer en un espiritualismo completo de la salvación, caerá en esta trampa. Se dará licencia ilimitada para pecar con su cuerpo, porque el cuerpo es intrínsecamente malo, pero el alma es incorruptible e intrínsecamente buena. Hermanos, estos orgullosos hombres eran justos, pero a sus propios ojos. Por esa razón, ellos explicaban una doctrina que solo era espiritual en términos de resurrección, pero tenían que negar una resurrección corporal, una resurrección que claramente está expuesta en las Escrituras. ¿Por qué tenían que negarla? Porque tenían que darle gusto a la perversidad de su corazón haciendo algo que es terrible. Utilizaban a conveniencia pasajes de las Escrituras que le convenían y rechazaban a conveniencia pasajes de las Escrituras que los confrontaban. Hermano amado que me escuchas, escúchame muy bien. No te conformes con venir cada 8 días a la iglesia, de manera sistemática, sentarte en las sillas de este lugar, y mientras escuchas la predicación, selectivamente querer tomar para ti lo que a ti te gusta y desechar lo que te parece incómodo. Esto es más usual de lo que me gustaría pensar que fuera. Y muchos dicen: no, yo tomo lo que me edifica y rechazo lo que no. Pero realmente lo que se está rechazando realmente son aquellas exhortaciones a vivir una vida santa. Son aquellas exhortaciones a vivir en el temor del Señor. Son aquellas exhortaciones a vivir realmente para Cristo. Y yo quiero decirte en esta mañana de Día del Señor, hermano, amigo que me escuchas,
Vive para Cristo. Ríndete a la sabiduría de Dios revelada en su bendita palabra. Por favor, no persistas un día más en pensar que tú eres más sabio que Dios y que tú tomas las decisiones finales de tu vida. No camines un minuto más por la senda de la torpeza. Más bien abre tus ojos y vuélvete a Cristo y camina por la senda del arrepentimiento y de la fe. Y camina recto sin desviarte hacia ese glorioso Señor que resucitó de entre los muertos como primicia de la resurrección de los hombres. Ven en arrepentimiento y fe delante de Él. Suplica perdón. Aférrate con todas tus fuerzas a la voluntad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero eso no significa que siempre te va a gustar. Aférrate a la palabra del Señor. Escúchame, no descuartices las Sagradas Escrituras a tu acomodo. Hermano, amigo, no descuartices las Sagradas Escrituras a tu acomodo o a tu preferencia, tomando de aquí y de allá lo que te gusta, pero al mismo tiempo rechazando de aquí y de allá lo que te genera desprecio porque atenta contra tu orgullo y contra darle rienda suelta a los deseos pecaminosos de tu corazón. La palabra de Dios nos ha llamado a vivir una vida santa que le glorifique. Bueno, aférrate a esas verdades con todo tu corazón. No seas indiferente a lo que estoy diciendo. Si tú has diseccionado las Sagradas Escrituras de forma tal que tu Biblia ya no tiene este tamaño, sino que tú la vas seleccionando por partecitas y realmente terminaste con una Biblia de este tamaño, escúchame, eso es un pecado terrible. No seas indiferente a ese pecado. Te voy a dar una buena razón por la que no debes ser indiferente a este pecado. Pablo dice, en esta misma unidad de pensamiento que estamos leyendo, que quienes persisten en el pecado avanzarán a una vida de más y más que impiedad. Pablo, hablando de Himeneo, en el versículo 20 de Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 20, dijo de Himeneo y Alejandro, dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No tomarse las verdades de Dios con seriedad, mis hermanos, es el camino seguro para convertirse en un blasfemo. Miren, yo conozco personas que llevan años en itinerancia de iglesia en iglesia, de secta en secta, de religión en religión. Y uno habla con estas personas sobre el Evangelio y dicen, no, yo ya eso ya hace un montón. Ahora estoy en aromaterapia, conectándome con los ángeles. Ese me gusta más que el cristianismo. Eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando no se toma la verdad de Dios. Y eso puede parecer chistoso, pero es anécdota. Eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando la verdad de Dios no se toma en serio. Se camina hacia la destrucción, se camina hacia la apostasía. Iglesia amada, escúchame con atención. Saber que la fe de algunos se trastorna por cuenta de las falsas enseñanzas debería motivarnos a cada uno de nosotros a actuar con prontitud y con diligencia para arrojar lejos de nosotros cualquier forma, cualquier plaga peligrosa y nociva de falsa enseñanza que quiera colarse al interior de la iglesia. Con mucha razón dijo Calvino, debido a la fuerte inclinación que los hombres sienten hacia la vanidad, no habrá cosa tan absurda ni tan monstruosa como que algunos presten oído al engaño de los falsos maestros. Amén. Vamos a orar, hermanos.